Lo primero que Eli Mercer notó no fue el arma, ni el polvo, ni siquiera la sangre calentando el interior de su bota. Fue el silencio. Ese tipo de silencio que se posa pesado sobre el pecho cuando el mundo decide contener la respiración. El sol colgaba bajo sobre las llanuras de Wyoming, pintando la tierra de oro y rojo, y Eli estaba de rodillas frente a su propio granero, con las manos en alto y las palmas temblando, mirando a un extraño cuya sombra se estiraba larga y torcida sobre la tierra. Por favor, dijo Eli, con la voz áspera por la sed y el miedo, solo hazlo rápido. Eli Mercer había vivido 62 años sin rogarle nunca a otro hombre por su vida. Había sido ranchero desde que aprendió a caminar, criado por un padre que creía que la palabra de un hombre era sagrada y que un apretón de manos valía más que cualquier papel firmado. Eli había enterrado a sus padres, había enterrado a su esposa, y apenas el invierno pasado había enterrado a su único hijo, Samuel, bajo una colina congelada que miraba hacia los campos de ganado. La vida lo había golpeado duro y sin piedad, pero Eli siempre había enfrentado todo de pie. Hasta ahora. El hombre frente a él sonrió despacio, con una sonrisa delgada, como una navaja saliendo de su funda. Sus ojos eran pálidos, casi sin color, y cuando se cruzaron con los de Eli, algo frío pasó entre ellos. En el pueblo se murmuraba sobre hombres como ese, forajidos que llegaban sin pasado y se iban dejando solo cuerpos y silencio. Eli nunca había creído en el diablo usando botas, pero al mirar esos ojos, entendió por qué otros sí. Aquel hombre no parecía enojado ni apurado. Parecía entretenido. No había empezado así. Esa mañana, Eli estaba reparando una cerca en el potrero del sur cuando vio humo elevándose desde la dirección de su casa. El corazón se le subió a la garganta mientras corría, con las articulaciones ardiendo y los pulmones quemándole. Cuando llegó al patio, el humo había desaparecido, pero 3 caballos estaban amarrados a la cerca y las puertas del granero estaban abiertas de par en par. Apenas tuvo tiempo de pensar cuando la culata de un rifle se estrelló contra sus costillas y lo mandó al suelo. Ahora estaba de rodillas, saboreando tierra, preguntándose si así terminaba todo. Pensó en Marta, su esposa, y en cómo solía tararear mientras amasaba el pan. Pensó en Samuel de niño, persiguiendo gallinas y riendo tan fuerte que se caía al suelo. Pensó en todas las mañanas que había despertado en esa tierra, creyendo que lo acompañaría hasta el final. Solo hazlo rápido, repitió, más bajo ahora, no pidiendo misericordia, sino dignidad. El extraño inclinó la cabeza, observándolo como a un animal curioso. Sabes, dijo con voz tranquila, casi amable, la mayoría de los hombres suplican más fuerte. Lloran. Le prometen cosas a Dios que nunca van a cumplir. Se agachó hasta quedar a su altura. Pero tú solo quieres que termine. Eli tragó saliva. He vivido lo suficiente para saber cuando ya perdí. El hombre soltó una leve risa. ¿Perdiste? Miró alrededor, las tierras abiertas, el ganado pastando a lo lejos. Tienes un buen lugar aquí. Es solo tierra, respondió Eli. Y seguirá aquí cuando yo ya no esté. Algo parpadeó en los ojos del hombre, algo parecido a la sorpresa, pero desapareció de inmediato. Se levantó y le hizo una seña a uno de sus hombres, que lanzó una cuerda alrededor de las muñecas de Eli, atándolas con fuerza. Métanlo adentro, dijo el hombre. Quiero hablar. Lo arrastraron al granero, donde el olor a heno y animales lo envolvió como un recuerdo antiguo. Eli había construido ese lugar con sus propias manos, tabla por tabla. Ahora se sentía extraño, como un visitante en su propia vida. Lo sentaron sobre una caja, frente al extraño, que se recargó en un poste como si tuviera todo el tiempo del mundo. Me llamo Cole, dijo el hombre con naturalidad. Cole Granger. Eli asintió. Había escuchado ese nombre. Todos lo habían hecho. Se decía que Cole Granger no dejaba nada atrás más que edificios quemados y tumbas vacías. Eli Mercer, respondió. Lo sé, dijo Cole. Sé todo sobre ti. Un escalofrío recorrió a Eli. Entonces sabes que no tengo mucho que valga la pena robar. Cole sonrió de nuevo. Ahí te equivocas.
Hombres como tú valen más de lo que creen. Cole habló. Habló del mundo más allá de las llanuras, de cómo trituraba a la gente y la escupía. Habló de cómo la bondad era una debilidad y la misericordia mataba a hombres. Ellie escuchó, no porque estuviera de acuerdo, sino porque escuchar era lo único que podía hacer. Pero mientras Cole hablaba, Ellie empezó a notar algo bajo esas palabras pulidas. La confianza del hombre parecía ensayada, como una actuación repetida demasiadas veces. Y de vez en cuando, su mirada se perdía, como si le hablara a alguien que no estaba ahí. Entonces, desde el fondo del granero, se escuchó un gemido suave. Ellie levantó la cabeza de golpe. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó. La mandíbula de Cole se tensó. Solo una vagabunda, dijo. No es asunto tuyo. Pero sí lo era. Ellie conocía el sonido del miedo. ¿Quién es?, insistió. Cole lo miró largo rato, luego suspiró. ¿De verdad no sabes cuándo rendirte? Hizo una seña. Sáquenla. Trajeron a una muchacha, no mayor de 15 años, con el vestido roto y el rostro manchado de tierra y lágrimas. Se sostenía el brazo, que sangraba a través de un vendaje improvisado. El pecho de Ellie se apretó. Necesita un doctor, dijo de inmediato. Cole rió. No estás en posición de dar órdenes. Ellie sostuvo su mirada, firme a pesar del miedo. Tengo suministros. Agua limpia. Vendas. Déjame ayudarla. ¿Por qué?, preguntó Cole, genuinamente intrigado. ¿Por qué te importa? Ellie no dudó. Porque está herida. Porque alguien debería hacerlo. El granero quedó en silencio. Cole lo observó como si lo viera por primera vez. Sabes, dijo despacio, así es como los hombres terminan muertos. Tal vez, respondió Ellie. Pero también es como algunos logran dormir por la noche. Cole resopló, pero tras una pausa larga, hizo un gesto con la mano. 5 minutos. ¿Y si intentas algo? No lo haré, dijo Ellie. Lo prometo. Le soltaron las manos lo suficiente para trabajar. Ellie se movió con cuidado, limpiando la herida de la muchacha con manos suaves. Ella se estremeció al principio, luego se relajó al darse cuenta de que no la iba a lastimar. ¿Cómo te llamas?, preguntó Ellie en voz baja. Ana, susurró ella. Vas a estar bien, le dijo, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Mientras trabajaba, Ellie habló. No con Cole, sino con Ana. Le habló del rancho, del cielo justo antes de una tormenta, de su hijo y de cómo robaba manzanas del huerto. Vio a Cole observando desde el rabillo del ojo, con una expresión imposible de leer. Cuando terminó, ajustó el vendaje y dio un paso atrás. Necesita descanso, dijo. ¿Y comida? Cole no respondió de inmediato. Se acercó a Ana, se agachó, y por un momento Ellie temió lo peor. Pero Cole solo le tendió una cantimplora. Bebe, dijo con voz áspera. Algo cambió entonces. Fue sutil, como la tierra acomodándose después de un temblor, pero Ellie lo sintió. Cole se enderezó y lo miró. Mi madre solía hacer cosas así, dijo en voz baja. ¿Cómo qué?, preguntó Ellie. Ayudar a gente que no podía devolverle nada. La voz de Cole se endureció. Murió por eso. Lo siento, dijo Ellie, con sinceridad. Los ojos de Cole brillaron. No lo sientas. Ella eligió su camino. Igual que tú estás eligiendo el tuyo. Sacaron a Ellie nuevamente al patio cuando el sol comenzaba a caer. Cole se plantó frente a él, arma en mano. Ellie sintió el peso del momento. Había hecho lo que pudo. Si ese era el final, lo aceptaba. Alzó el mentón. Hagas lo que hagas, dijo, hazlo. Cole dudó. Por primera vez, la incertidumbre apareció en su rostro. Miró más allá de Ellie, hacia la tierra, hacia el ganado pastando en calma, ajeno a lo cerca que había estado la muerte. ¿De verdad crees que este mundo merece bondad?, preguntó. Ellie siguió su mirada. Creo que es el único que tenemos,
respondió. Y cada acto de bondad lo hace un poco menos cruel. Cole guardó silencio largo rato. Sus hombres se movieron incómodos. Finalmente, bajó el arma. Desátenlo, ordenó. El aliento de Ellie se atoró. ¿Qué? Nos vamos, dijo Cole, dando un paso atrás. Uno de los hombres protestó, pero Cole lo calló con una mirada. Luego volvió a Ellie. Si alguna vez nos volvemos a ver, dijo, no esperes misericordia. Ellie asintió. No lo haré. Cuando se fueron, llevándose a Anna con ellos, viva, alimentada y vendada, Ellie cayó de rodillas, no por derrota, sino por alivio. El silencio regresó, pero esta vez era más liviano. Días después, Ellie escuchó que Cole Granger había dejado ir a un grupo de viajeros, algo que jamás había hecho. Semanas más tarde, corrió el rumor de que Cole había desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido. Algunos decían que estaba muerto. Otros, que había cabalgado hacia el sur, persiguiendo algo que no podía nombrar. Ellie siguió viviendo. Reparó sus cercas, cuidó su ganado y, de vez en cuando, se sentaba en el porche al atardecer pensando en aquel hombre de ojos diabólicos que había dudado, solo una vez, frente a la bondad. Y en esos momentos, una esperanza silenciosa echaba raíces en su pecho, la creencia de que incluso en los lugares más oscuros, un solo acto de compasión puede cambiar el rumbo de una vida. Porque a veces no es la fuerza ni el miedo lo que nos salva. A veces es la simple y terca decisión de seguir siendo humanos, incluso cuando el mundo nos da todas las razones para no serlo.